Bien, amigos. Ok, empezamos. Muy bien. Buenos días, Mili. Buenos días. Bienvenida. Entonces dice, la sede de todas las pasiones. ¿Sí? La amígdala del ser humano es una estructura relativamente grande en comparación dice, con la de nuestros parientes evolutivos, ¿no? Los primates. Existen en realidad dos amígdalas que se constituyen un conglomerado de estructuras interconectadas en forma de almendra. De ahí su nombre, un término que se deriva del vocablo griego que significa almendra, ¿ya? Y hallan encima un tallo encefálico cerca de la base del anillo límbico, ligeramente desplazadas hacia adelante. Entonces ya saben de dónde viene, ¿no?, el nombre de amígdalas, ¿no? De almendra. Viene de eso, que se parece, ¿no?, a la almendra. Entonces de ahí viene. Ya. Entonces nos habla también de lo que es el tallo, ¿ya? De encefálico, pues, ¿no? El anillo límbico, ¿ya? ¿Qué tal? Buenos días, Berito, Juanita, Jonathan, Efraín, Rosario. Muy buenos días, buenos días. Bienvenidos acá a la lectura de Inteligencia Emocional de Daniel Goleman, ¿ya? Entonces dice acá, el hipocampo y la amígdala fueron dos piezas claves primitivo, ¿no? El hipocampo se guarda, ¿no? La emoción ahí, ¿no? Y la amígdala tiene que ver bastante con eso. Fabi, muy buenos días, buenos días. Entonces dice el cerebro olfativo, que a lo largo del proceso evolutivo terminó dando origen al córtex, ¿no? Y posteriormente al neocórtex. La amígdala está especializada en las cuestiones emocionales. Y en la actualidad, dice, se considera como una estructura límbica muy ligada a los procesos de aprendizaje y la memoria. La interrupción de las conexiones existentes entre la amígdala y el resto del cerebro provoca una asombrosa ineptitud para, dice, calibrar el significado emocional de los acontecimientos, una condición que a veces se llama ceguera efectiva. A falta de toda carga emocional, los encuentros interpersonales perdieron todo su sentido. Un joven cuya amígdala se extirpó quirúrgicamente para evitar que sufriera ataques graves, perdió todo el interés en las personas y prefería sentarse a solas, ajeno a todo contacto humano. Seguía siendo perfectamente capaz de mantener una conversación, pero ya no podía conocer a sus amigos íntimos, ¿no?, a sus parientes, ni siquiera a su misma madre, y permanecía completamente impasible ante la angustia que los producía su indiferencia. La ausencia funcional de la amígdala parecía impedirle todo reconocimiento de los sentimientos y todo sentimiento de sus propios sentimientos. La amígdala constituye, pues, una especie de depósito de memoria emocional y en constancia. También se la puede considerar como un depósito de significado. Es por ello por los que una vida sin amígdalas es una vida despojada de todo significado personal. Wow, debe ser no loco de que no sientas por las personas, ¿no? Dice hasta por su propia madre, las personas que cercanas a él, nada, porque se lo operó la amígdala, se la extirpó, dice, ¿no? Pero la amígdala no solo está ligada a los afectos, sino que también está relacionada con las pasiones. Aquellos animales los que se les ha seccionado o extirpado quirúrgicamente la amígdala carecen de sentimientos de miedo y de rabia. ¡Wow! ¿No?
renuncian a la necesidad de competir y cooperar. Pierden toda sensación del lugar que ocupan dentro del orden social y su emoción se halla embotada y ausente. Dice, el llanto. Vamos a mi garganta que se me seca. Dice, el llanto, un rasgo emocional típicamente humano. Claro. Llorar, ¿no? A ver, hay personas que, generalmente los varones, les cuesta a veces llorar. No se dan ese permiso. ¿Por qué crees? No es porque la hayan extirpado ya, no es por la vida. Porque se ha programado, bueno, el padre generalmente programa. ¿Qué tal? Buenos días, Nilda, Rosario, buenos días, bienvenida. Ha programado de que los hombres no lloran. Además, recuerdo en secundaria un profesor a un compañero le dijo, porque le jaló ¿no? de acá de las chuletas, como decimos, ¿no? Le jaló fuerte de acá, o de la oreja fue. No, creo que es de acá. Entonces, bueno, compañero lloró, pues, porque, ¿no? Le jaló tan fuerte y ¿qué le manda a decir con otro compañero? Le dice, venme para acá, dile a tu compañero, el hombre no llora ni con las tripas afuera. O sea, imagínate, ese, ¿no? Esa creencia tuvieron también nuestros padres, ¿no? De alguna manera, imagino, has escuchado o te han dicho de que pues los hombres no lloran, ¿ah? Es por eso, ¿no? Y muchos varones pues se limitan, como decía, a llorar frente a una mujer o en público, ¿no? A solas quizá llore. Pero sí, por lo general, digo, no todos, pero por lo general pasa esto, ¿ya? No se dan ese permiso de expresar, de llorar, sino que hacen contener esa cólera, esa rabia, pues, ¿no? Está ahí dentro y cuando reniegan o explotan, pues, o sea, sale eso, o lo viento como el globo, ¿no? Como está inflado, inflado. Como una olla express, cocinándose ahí dentro, pues algo pasa fuerte, ¡pum! Explota. Por eso, ¿no? Que violentamente a veces actúan, ya es eso. Es activo, dice, es activo por la amígdala y por una estructura próxima a ella, el gyrus circulatus, dice, ¿no? Debe ser en latín. Cuando uno se siente apoyado, consolado y confortado, esas mismas regiones cerebrales se ocupan de mitigar los sollozos, pero sin amígdala ni siquiera es posible desahogo que proporcionan las lágrimas, ¿no? Cuando uno llora, pues se desahoga, ¿verdad? Sobre todo las mujeres, ¿no? Yo, por ejemplo, yo rápido, soy muy sensible. Si veo así cosas que no hay violencia o algo así, veo, me afecta bastante, ¿ya? Y lloro, sí, de verdad. Hasta en pantallas puedo ver y pues me afecta y lloro, sí, ya. Entonces, y si no lloro, se me hace un nudo de la garganta, acá no puedo pasar ni saliva, ¿no? Cuando lloro, se me pasa y se desinflama esto. Sí, me pasa eso. Dice Joseph Le Doux, un neurocientífico del Center for Neural Science de la Universidad de Nueva York, fue primero en descubrir el importante papel desempeño por la amígdala en el cerebro emocional, ¿no? Tenemos el cerebro emocional. ¿Qué tal? Buenos días, Kennedy, José, Ángel, Morena. Muy buenos días, bienvenido a esta lectura del libro de Daniel Goleman, Inteligencia Emocional. ¿Ya? Entonces aquí decíamos, Nueva York fue el primero importante eh, desempeñado por la amígdala del cerebro emocional, dice, ¿no? Doux, dice, ¿no? Forma una parte de una nueva jornada de neurocientíficos que, utilizando métodos y tecnologías innovadoras, se han dedicado a cartografiar el funcionamiento del cerebro con un nivel de presión anteriormente desconocido que pone al descubierto
misterios de la mente inaccesibles para las generaciones anteriores. Sus descubrimientos sobre los circuitos nerviosos del cerebro emocional han llegado a desarticular las antiguas nociones existentes sobre el sistema límbico, asignando a la amígdala un papel central y otorgando a otras estructuras límbicas funciones muy diversas. Las investigaciones llevada a cabo por Landau explica la forma en que la amígdala asume el control cuando el cerebro pensante, el neocórtex, todavía no ha llegado a tomar ninguna decisión. Como veremos, el funcionamiento de la amígdala y su interrelación con el neocórtex constituyen un núcleo mismo de la inteligencia emocional. Oh, claro, ya piensa pues el, ¿no?, neocórtex, entonces uno ya actúa desde la razón, ¿no? No es que se alborota o se molesta y ya va, ¿no?, dejar salir esa ira contra alguien, no, sino ya piensa, ahí actúa el neocórtex y ya pues desde la razón, ¿no? No puedo explotar con, o sea, con cualquiera o van a pagar como si el plato, no, no va a hacer pues también su pataleta en la calle, o sea, ella piensa, pues no piensa. Por eso, ¿qué estoy haciendo? No sé reaccionar. Entonces, el neocórtex actúa ahí, ¿ya? Bien, entonces, otro título dice el repetidor neuronal. Vamos a ver qué dice. Buenos días, Irma, buenos días. Dice, los momentos más interesantes para comprender el poder de las emociones en nuestra vida mental, son aquellos en los que nos vemos inmersos en acciones pasionales, de las que más tarde, una vez que las aguas han vuelto a su cauce, nos arrepentimos. ¿Cómo podemos volvernos irracionales con tanta facilidad? Dice, tomemos, por ejemplo, el caso de una joven que condujo durante un par de horas para ir a Boston y almorzar y a pesar del día, dice, a pasar el día con su novio. Durante la comida, él le regaló un cartel español muy difícil de encontrar y por el que había estado suspirando desde hacía meses. Pero todo pareció desvanecerse cuando ella le sugirió que fueran al cine, y él respondió que no podían pasar el día juntos porque tenía entrenamiento de béisbol. Dolida y recelosa, nuestra amiga dice, entonces a llorar. Salió del café y arrojó el cartel a un cubo de basura. Meses más tarde, recordando el incidente, estaba más arrepentida por la pérdida de cartel que por haberse marchado con cajas destempladas. ¿Mm? No hace mucho tiempo que la ciencia ha descubierto el papel esencial desempeño por la amígdala cuando los sentimientos impulsivos desbordan la razón. Una de las funciones de la amígdala consistente en escudriñar las percepciones en busca de alguna clase de amenaza. ¿Mm? De este modo, la amígdala se convierte en un importante, dice, vigía de la vida mental, una especie de centinela psicológico que afronta toda situación, toda percepción, considerando una sola cuestión, la más primitiva de todas. ¿Es algo que odio, que me pueda herir, a lo que temo? En el caso de que la respuesta a esta pregunta sea afirmativa, la amígdala reaccionará al momento poniendo su funcionamiento todos los recursos neuronales y cable grafiando, cable grafiando, un mensaje urgente a todas las regiones del cerebro.
En la arquitectura cerebral, la amígdala constituye una especie de nervios, perdón, constituye ¿no? una especie de servicio de vigilancia dispuesto a alertar a los bomberos, la policía y los vecinos ante cualquier señal de alarma, en el caso de, ¿no? de que, por ejemplo, suene la alarma del miedo. La amígdala envía mensajes urgentes a cada uno de los centros fundamentales del cerebro, disparando la secreción de las hormonas corporales que predisponen a la lucha o a la huida, ¿no? Activando los centros de movimiento y estimulando el sistema cardiovascular, los músculos y las vísceras. Cuando tienes miedo, tienes eso, sientes una emoción pues fuerte, ¿no? Ya sea de ira también, ¿no? Siente tus intestinos también, quizás más de ira. No sé, tenías que observar que no, yo, por ejemplo, creo que es más los intestinos cuando tengo ira, algo así. Sí, ok. Se llena más por la sangre y por acá se siente, se siente. Bien, dice, la amígdala también es la encargada de activar la secreción de dosis masivas, noradrenalina, de noradrenalina, la hormona bueno, que aumenta la reactividad de ciertas regiones cerebrales clave, ¿sí? Entre las que destacan aquellas que estimulan los sentimientos y ponen el cerebro en estado de alerta. Ujú. Otras señales adicionales proceden de la amígdala también. Se encargan de que el tallo encefálico inmovilice el rostro en una expresión de miedo. Ujú. Paralizado al mismo tiempo aquellos músculos que no tengan que ver con la situación, aumentando la frecuencia cardíaca y la tensión sanguínea, ¿no? Enlenteciendo la respiración. Otras señales de la amígdala dirigen la atención hacia la fuente del miedo y predisponen a los músculos para reaccionar en consecuencia. Simultáneamente, los sistemas de la memoria cortical se imponen sobre cualquier otra faceta de pensamiento en un intento de recuperar todo conocimiento que resulte relevante para la energía presente. No, emergencia presente, ya, la emergencia presente. Estos son algunos de los cambios, ¿no? Cuidadosamente coordinados y orquestados por la amígdala en su función, dice, rectora del cerebro. Véase el apéndice, ¿ya? El apéndice, se dice. Para tener una visión más detallada a este respecto, sí, a este respecto. De este modo, dice, extensa red de conexiones neuronales de la amígdala permite, durante una crisis emocional, reclutar y dirigir una gran parte del cerebro, incluida la mente racional. ¿Mm? Todo lo que hace la amígdala, ¿se han dado cuenta? ¿Qué tal? Buenos días, Paco, Arnold, Paulina, muy buenos días. Rosario, muy buenos días. Ya las amígdalas son los que nos tiene, o bueno, controla, manda señales a todo, ¿no? Si quieres, vas a salir corriendo o enfrentar eso. ¿Mm? Otro dice, el centinela emocional. Un amigo me contó que hace unos años, se hallaba en vacaciones en Inglaterra almorzando en la terraza de un café ubicado junto a un canal. Luego dio un paseo por la orilla del canal cuando de pronto vio a una niña que miraba aterrada el agua. Antes de poder formarse una idea clara de darse cuenta de lo que pasaba, ya había, dice, saltado al canal sin quitarse la chaqueta ni los zapatos. Solo una vez en el agua comprendió que la chica miraba a un niño que estaba ahogándose, perdón, y a quien finalmente pudo terminar rescatando. Mm. ¿Qué fue lo que hizo, no? Lo que le hizo saltar al agua antes incluso de darse cuenta del motivo de sus reacciones.
La respuesta, en mi opinión, hay que buscarla en la amígdala, ¿no? Recuerda, ¿no? La amígdala es el que le manda la señal, ¿no? Y pues el cerebro va a reaccionar y manda a los músculos, ¿no? Dice se lanzó la camioneta así con zapatos y todo, ¿no? O sea, no, es una reacción innata, pues, ¿no? Supervivencia, ¿ya? En uno de, en uno de los descubrimientos más interesantes realizados en la última década sobre la emoción, Ledoux descubrió el papel, ¿no? El papel sí, privilegiado que desempeñaba la amígdala en la dinámica cerebral como una especie de centinela emocional capaz de perdón, es capaz de secuestrar al cerebro. Oh. Esta investigación ha demostrado que la primera estación cerebral por la que pasan las señales sensoriales procedentes de los ojos o de los oídos es el tálamo, ¿no? O sea, hay otro hipotálamo y este es tálamo, ¿ya? Es el tálamo. Y a partir de ahí y a través de una sola sinapsis, ¿ya? La amígdala, dice, ¿no? Otra vía procede del tálamo, lleva a la señal hasta el neocórtex, el cerebro pensante. ¿Mm? Esa ramificación permite que la amígdala comience a responder antes de que el neocórtex haya ponderado la información a través de diferentes niveles de circuitos cerebrales, ¿no? Aperciba plenamente de lo que ocurre y finalmente emite una respuesta más adaptada a la situación. ¿Mm? O sea, primero pasa siempre por las amígdalas, luego por ahí podría pasar, no siempre pasa, ¿no? A la neocortes, porque la neocortes ahí ya viene desde la razón. Normalmente pues pasa rápido lo que es la amígdala y ahí acciona rápido, ¿no? ¿Qué tal? Buenos días, Turi Turi. Marcos, muy buenos días, bienvenidos ahí. Ya, continuando aquí. La investigación realizada por Ledeaux constituye una auténtica revolución en nuestra comprensión de la vida emocional que revela por vez primera la existencia, por vez primera, no dice por primera vez, bueno, la existencia de vías nerviosas para los sentimientos que eluden el neocórtex. Este circuito explicará el gran poder de las emociones para desbordar la razón, porque los sentimientos que siguen este camino directo a la amígdala son los más intensos y primitivos. Israel, muy buenos días, buenos días. Hasta hace poco, la visión convencional de la neurociencia ha sido el ojo, ¿no? Ha sido que el ojo y el oído y otros órganos sensoriales transmiten señales al tálamo y desde ahí a las regiones del neocórtex, encargadas de procesar las impresiones sensoriales y organizarlas tal como los percibimos. En el neocórtex, las señales se interpretan para reconocer lo que es cada objeto y lo que significa su presencia. Desde el neocórtex sostiene la vieja teoría. Las señales se envían al sistema límbico y desde ahí las vías eférentes irradian las respuestas apropiadas al resto del cuerpo. Esta es la forma en que ¿no? Que funcionan, dice, en la forma en que funciona la mayor parte del tiempo. Pero el Ledoux descubre junto a la larga vía neuronal o sea, que va al córtex, al córtex, ¿ya? La existencia de una pequeña estructura neuronal que comunica directamente el tálamo, ¿no? Con la amígdala, ¿ya? Esta vía secundaria es más corta, una especie de atajo. Permite que la amígdala reciba algunas señales directamente de los sentidos y emita una respuesta antes de que sean registradas por el neocórtex. Es no como que se pasa antes, ¿no? Del neocórtex.
al tálamo de las amigas con la... ahí, bueno, continuamos a distraer, estaba viendo la imagen acá. Este descubrimiento ha dejado obsoleta o sea, la antigua noción de la que la amígdala depende de los señales procedentes del neocórtex para formular su respuesta emocional a causa de la existencia de esta vía de emergencia capaz de desencadenar una respuesta emocional gracias a un circuito ¿no? reverberante paralelo que conecta la amígdala con el neocórtex. Por ello, la amígdala puede llevarnos a actuar antes incluso de que el más lento, aunque ciertamente más informado, neocórtex despliegue sus también, también más refinados planes de acción. ¿Qué tal? Buenos días, Hans. Buenos días, buenos días. Acá la pantallita, amigos. Mientras yo voy tomando acá mi agua. Bien, dice acá, el hallazgo, vamos, mi batería, ya. El hallazgo de Ledoux ha transformado la noción prevalente sobre los caminos seguidos por las emociones a través de sus investigaciones del miedo en los animales. En un experimento concluyente de Ledoux, destruyó el córtex auditivo de las ratas y luego los expuso a un sonido que iba acompañado de una descargada eléctrica. Las ratas no tardaron en aprender a temer el sonido, aun cuando su neocórtex no llegara a registrarlo. En este caso, el sonido seguía la ruta directa del oído al tálamo. Y desde allí a la amígdala, ¿no? Saltándose todos los circuitos principales. Las ratas, en suma, ¿no? Habían aprendido una reacción emocional sin la anterior implicación de las estructuras corticales superiores. En tal caso, la amígdala percibía, recordaba y orquestaba el miedo de una manera completamente independiente de toda participación cortical. Según me dijo Ledeus, anatómicamente hablando, el sistema emocional puede actuar independientemente del neocórtex. Existen ciertas reacciones y recuerdos emocionales que tienen lugar sin la menor participación cognitiva consciente. La amígdala la puede albergar y activar, ¿no? repertorios de recuerdos y respuestas que llevamos a cabo sin que nos demos cuenta del motivo por el que lo hacemos. Porque el atajo que va del tálamo a la amígdala, ¿no? a la amígdala deja completamente de lado al neocórtex. Este atajo permite que la amígdala sea una especie de almacén de las impresiones y los recuerdos emocionales de los que nunca hemos sido plenamente conscientes, dice. Y Ledoux afirma que es precisamente el papel subterráneo desempeñado por la amígdala en la memoria el que explica. Por ejemplo, un sorprendente experimento en el que las personas adquirieron una preferencia por las figuras geométricas extrañas cuyas imágenes habían visto previamente a tal velocidad. Ni siquiera les habían permitido ser conscientes de ellas. Otra investigación ha demostrado que durante los primeros milisegundos de cualquier percepción no solo sabemos inconscientemente de qué se trata, sino que también decimos si nos gusta o nos desagrada. De este modo, nuestro inconsciente cognitivo no solo presenta a nuestra conciencia la identidad de lo que vemos, sino también de lo que ofrece nuestra propia opinión al respecto. Nuestras emociones tienen una mente propia,
Ujú. Una mente cuyas conclusiones pueden ser completamente distintas a las sostenidas por nuestra mente racional. ¿Qué tal, amigos? Manu, buenos días. ¿Qué tal? Gracias, gracias, Manu Cruz, buenos días. Muchas gracias, Ruth. Buenos días, bienvenidos aquí a esta lectura de la inteligencia emocional de Daniel Goleman. ¿Ya? Estoy corriendo la lectura, a mí es bastante. Las letras son pequeñas y tenemos que, pues, ¿no? Leer esto, todo esto. Obviamente no estamos, ya estamos en el quinto día y estamos en la página 58. ¿Mm? Ya vamos a leer este subtítulo más. Dice, el especialista en la memoria emocional. ¿Quién será? A ver, ¿qué nos dice? Memoria emocional, recuerden las emociones, ¿ya? Muchas gracias, gracias. Las opiniones inconscientes son recuerdos emocionales que se almacenan en la amígdala. La investigación llevada a cabo por Ledeaux y otros neurocientíficos parece sugerir que el hipocampo, recién habla del hipocampo, que durante mucho tiempo se había considerado como la estructura clave del sistema límbico, no tiene tanto que ver con dice, no tiene que ver con tanto con la emisión de respuestas emocionales, como con el hecho de registrar y dar sentido a las pautas perceptivas. La principal actividad de hipocampo consiste en proporcionar una aguda memoria del contexto, algo que es vital para el significado emocional. Es el hipocampo el que reconoce el diferente significado de, pongamos por caso, un oso en el zoológico y un oso en el jardín de su casa. Es diferente, ¿no? La reacción. Y si el hipocampo es el que registra los hechos puros, la amígdala, por su parte, es la encargada de registrar el clima emocional, ¿no? Claro, si tú ves un oso en el zoológico, pues no vas a tener miedo, ¿no? Porque está en el zoológico y el zoológico está pues, protegido y todo. Pero si tú ves un oso en tu casa, ¿qué vas a pensar? Te vas a asustar, ¿cierto? Te vas a asustar. A no ser que tengas de mascota, es diferente también, ¿no? Entonces, si está de mascota, digamos, en tu casa, pues más amiga contigo, ¿no? Es diferente el sentimiento que es el oso en el zoológico. Cambia el papel, ¿no? ¿Te das cuenta? ¿Ya? Entonces dice, si por ejemplo, al tratar de adelantarte dice, tratar de adelantar un coche en una vía de los carriles estimados, estimamos mal la distancia y tenemos una colisión frontal. Uh, el hipocampo registra los detalles concretos del accidente. Qué anchura tenía la calzada, quién se hallaba con nosotros y qué aspectos tenía el otro vehículo. Pero es la amígdala la que a partir de ese momento desencadenará, dice, en nosotros un impulso de ansiedad cada vez que nos dispongamos a adelantar las circunstancias similares. Queda registrado, ¿no? Esa emoción. De repente, o sea, como dice acá, el hipocampo lo va a registrar, sí, la experiencia que pasaste, sí, las imágenes, todo, las personas, todo, ¿no? Pero, dice las amígdalas, la emoción que sentiste en eso, porque ella, te asustaste todo ¿no? En esta colisión, todo. Y ahora, pues, ¿no? Otro día, o no, de repente años, no lo sé, pasa que estás en el auto y pasa esto de adelantarse todo, pero se viene rápido el recuerdo, o sea, está en el hipocampo el recuerdo todo, pero la emoción que sientes va a ser de la amígdala. Entonces vas a sentir lo mismo que pasó en esa época ahora. Es así, pues el cerebro es así, ¿no? Mira qué interesante esto. Ya por eso es que si tú tienes un recuerdo, ¿no? De hace años,
pues, que sentiste, todo se te viene ahora, ya sea con el perfume, con una fruta, lugar, cosas así, ya a mí son información, ¿no? El sentimiento va a ser lo que son las amígdalas, o lo que sientas, y todo, bueno, lo que percibes, como se puede decir, ya viene el campo que tiene información. Bien, dice acá entonces así, ¿no? Adelantar simulación. Como me dijo Ledeus, el hipocampo es una estructura fundamental para reconocer un rostro como el de su prima. Pero es la amígdala, dice, ¿no? La que le agrega el clima emocional, de que no parece tenerla en mucha estima. Entonces, el cerebro utiliza un método simple pero muy ingenioso para registrar con especial intensidad los recuerdos emocionales, ya que los mismos sistemas de alerta neuroquímicos que preparan al cuerpo para reaccionar ante cualquier amenaza, ¿no? Luchando o escapando, también se encargan de grabar vívidamente este momento en la memoria, ¿no? En caso de estrés o ansiedad, o incluso en el caso de una intensa alegría, el nervio que conecta al cerebro, estimulando la secreción de las hormonas adrenalina y no, noradrenalina, disponiendo así al cuerpo para responder ante una urgencia. Estas hormonas activan determinados receptores del nervio vago, encargado, entre otras muchas cosas, de transmitir los mensajes procedentes del cerebro que regula la actividad cardíaca y, a su vez, devuelven señales al cerebro, activando también por estas mismas hormonas, ¿no? Y el principal receptor de este tipo de señales son las neuronas de la amígdala, que, una vez activadas, se ocupan de que otras regiones cerebrales fortalezcan el recuerdo de lo que está ocurriendo. Dice. Tal, buenos días. Tap, tap a la pantallita, amigos. Tap, tap. Oh, salen, ¿no? Los tap, tap distintos ahí. Bien. Entonces dice, esta activación de la amígdala parece provocar una intensificación emocional que también profundiza la agravación de estas situaciones. Este es el motivo por el cual, por ejemplo, dice, recordamos, dice, ¿a dónde fuimos en nuestra primera cita? ¿O qué estábamos haciendo cuando oímos la noticia de la explosión de la lanzadera no, espacial? Challenger, ¿no? Challenger. Cuando más intensa es la activación de la amígdala, más profunda es la importancia y más indeleble de la huella, ¿no? ¿Qué tal? Buenos días, Verónica, buenos días. Más indeleble de la huella, que dejan en nosotros las experiencias que nos han asustado o nos han emocionado, ¿no? Esto significa, en efecto, que el cerebro dispone de dos sistemas de registro, una para los hechos ordinarios y otro para los recuerdos con una intensa carga emocional. Algo que tiene un gran interés desde el punto de vista evolutivo porque garantiza que los animales tengan recuerdos particularmente vívidos de los que les amenaza y de lo que les agrada. Ujú. Pero además de todo lo que acabamos de ver, los recuerdos emocionales pueden llegar a convertirse en falsas guías de acción para el momento presente. Así es, amigos. Entonces ya sabemos, ¿no? Lo que el hipocampo guarda, lo que la amígdala guarda, ¿no? Y ahí tenemos. Las amígdalas, pues, son las emociones, el sentimiento, ¿no? Ya, eso que sientes, ya sea miedo, cólera, o sea, ira, ¿no? Alegría. Bien, amigos, nos vamos a quedar aquí. Ya, me voy a quedar aquí. Dice, un sistema de alarma neuronal anticuado. Vamos a, mañana ya es sábado. Nos vemos el lunes, amigos.
El lunes, las lecturas lo hago de lunes a viernes, ¿ya? A las 6 de la mañana, a las 6 de la mañana, ¿sí? Entonces, nos vemos el lunes con esta lectura del libro, ¿ya? Inteligencia emocional de Daniel Goleman. Interesante. Nos quedamos en las páginas 60. Y el libro tiene 500 páginas. No, vamos a leerlos. Por eso tengo que... La paso también practico. Es hablar, bla, bla. ¿Ya? O sea, son muchos beneficios cuando uno lee, ¿no? Ya a pronunciar palabras, a pues gesticular, ¿no? Ya, y hay mucho, y el conocimiento y todo. O sea, sacas mucho, ¿no? Muchos aprendizajes, aprendes, experiencia y todo. Kiara, muy buenos días. 67 años. Y Dios, buenos días. ¿No? Entonces aprende. Eso, léete libros, lee. El libro que te guste, ya, que te gusta. A mí, por ejemplo, me encanta la cuestión de las emociones, tiene que ver de la cabeza, o sea, de lo que es, por ejemplo, de la bio, me gusta eso a mí, ¿no? La espiritualidad, me encanta. Ahorita no lo tengo en los libros. Mira, por ejemplo, este libro, ¿no? Las heridas, ¿ya? De las 5 heridas. Pues este ya la sanación de las 5 heridas, ¿no? Yo me lo leí ya, fue hace tiempo. Después ahorita no tengo otros libros, están más allá. Por ejemplo, me leí este, La magia, ese libro me lo leí 4 veces que me lo leí, ¿no? Y sí, te aprendes mucho, te ayuda, te beneficia en todo sentido, ¿no? En tu habla, ¿no? Las palabras que vas aprendiendo y conocimiento también, ¿no? Conocimiento. Es bonito, por eso lee, ¿no? Bueno, el libro que te gusta, el que te gusta, ¿ya? ¿Qué tal? Buenos días, Betoski. Buenos días, Marisol, buenos días, buenos días. Bien, amigos, nos vamos a despedir los amigos de Facebook, que nos vemos el lunes, ¿no? A las 6 de la mañana con la lectura de inteligencia emocional.